su casa el viernes que viene. ¿Todo está bien ahí el sonido? Todo está bien. Gracias. Entonces vamos ahora a ver algo importante. Este tema fue cambiado, iba a predicar otra cosa y Dios me puso que predicara esto, porque el tema es, ¿listos? La noche que Jesús fue entregado. La noche que Jesús fue entregado. Y vamos a la palabra de Dios con esto. En Mateo, capítulo 26, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estamos hablando del día jueves. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado, el Hijo del Hombre es Jesús. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, la última cena. Dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, plural. Los que estaban ahí, 12, Jesús, y después todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ese momento creo que los discípulos no entendían nada. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, originalmente es vino, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero introducir esto con un video que encontré que está bastante interesante, muy bonito. Así que si bajamos las luces un poquito, vamos a ver mejor el video. Ahora vamos a ir, a ver. And the council of the elders met to see how they might rid themselves of Jesus. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, who was one of the 12. Pray that you may not enter into temptation. Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And an angel from heaven appeared to him to strengthen him. And his
sweat was as though it were great drops of blood falling to the ground. Why are you sleeping? Get up and pray that you do not fall into temptation. Judas. Is it with a kiss that you betray the Son of Man? Lord, shall we smite with the sword? Come on, arrest him. Enough of this. You have to come with swords and clubs as though I were an outlaw. I was with you every day in the temple and you did not try to arrest me. But this is your hour to act, when the power of darkness rules. Come on, quickly, let's follow. Arrest him. Muy interesante esta parte, muy bíblica también, porque Jesús ya había entrado triunfante a Jerusalén el domingo. Había pasado por la negación de Pedro y se acercaba a la muerte de Jesús en la cruz. Pero antes tenían que ocurrir algunas cosas que son importantes, porque quedaron grabadas en la historia. Y cuando yo la repasé esta semana pasada, me fue de gran bendición para mí, porque Pablo lo explica cuando él instituye la cena del Señor. Y cuando Pablo instituye la cena en Corintios, él dice, acá me estás mirando, ¿verdad? Ok. Algo de lo que pasó antes de la cena. Porque hay varias cosas que ocurrieron en esa semana, algo que ocurrió antes de la cena, lo que pasó durante la cena y lo que pasó después de la cena, porque la última cena. Y antes de la cena, en Mateo, dice, cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús relata la fecha que los judíos celebraban cada año la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Porque la Pascua es algo que a veces nosotros se tergiversa el contexto y el sentido de la Pascua, porque la Pascua fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. En Éxodo capítulo 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Está hablando de abril. Y este es el día, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jesús durante vuestras generaciones. Cada generación está hablando, más o menos son 150 años. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es noche de guardar para Jehová
por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Ahí está la celebración. Es la Pascua. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel, o sea, todos los cristianos en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, el hermano, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, o sea, solamente los judíos. Esto es un poco controversial hoy en día porque hoy se celebra la Pascua como un rito, una fiesta no religiosa, sino más bien una fiesta como mundana, porque todo el mundo celebra la Pascua, o muchos celebran la Pascua, pero no en el contexto del cristianismo, sino como si fuese una fiesta del mundo. En Éxodo 23 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán los panes sin levaduras, como yo les mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, esto va a ser como un estudio, no va a ser como una predicación, porque lo quiero que ustedes lo entiendan y voy a ir despacio. Deuteronomio 16 dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. O sea que prácticamente para nosotros abril no solamente que se celebre la muerte y la resurrección de Jesús, sino se celebra, si intensificamos un poco, le damos profundidad a todo esto, se celebra nuestra libertad. Éramos esclavos. Al conocer a Jesús pasamos a ser libres. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios en las ovejas y de las vacas en el lugar de Jehová escogiere para que habite allí su nombre. O sea, con la Pascua, el pueblo judío, el pueblo de Israel, celebraba el hecho de que Dios, que había hecho morir a todos los primogénitos, ¿se acuerdan que todos los viejitos no entraron? El único que entró soy yo no soy viejito, el único que entró fui yo a la tierra prometida. Los viejitos no entraron. Entonces, esto es muy importante porque esto me hace un poco a pensar que las generaciones antiguas con la mente cerrada, que piensan que son bien cristianos fuertes, quizás no entren. Y hay que meditar un poquitito en esto también. Había, sin embargo, pasado por alto las moradas de los israelitas marcadas con la sangre. ¿Se acuerdan que con el dintel, en el dintel de las puertas, marcaban con la sangre de los corderos para que la muerte pasara de largo? Eso es una de las cosas que nosotros muchas veces lo hacemos en una forma no literal, sino simbólica. Cuando vamos y oramos en los hogares, hacemos esto, ¿verdad? Esto mismo. Untamos esto, hacemos así, para que la muerte pase de largo. Ahora lo hemos dejado de hacer, porque ustedes no nos invitan a sus hogares para que los visitemos, tienen miedo que entremos, entonces se pierden el privilegio de que oremos y untemos el dintel de cada habitación. Y esto lo hacíamos mucho, muy seguido esto. Entonces, debían sacrificar un cabrito en aquel tiempo, un cordero, tenían que asarlo. También esto es un poco gracioso porque el asado viene de Argentina, así que esto es bíblico, es argentino también esto. Les digo esto para que ustedes vayan atando a cabo, esto es una broma nada más. Ahora, 3 elementos funcionaban en esa semana y en el día de la Pascua. La sangre derramada era un tipo de expiación. Es el nuevo pacto, una sangre derramada. Por eso Pablo en Corintios dice que hacemos un nuevo pacto a través de la sangre. Las hierbas amargas simbolizaban los sufrimientos que el pueblo de Egipto había pasado atravesando el desierto o Egipto. Y el pan sin levadura representaba la pureza. Hoy si comeríamos pan sin levadura estaríamos todos flacos, pero comemos pan con levaduras. Entonces vamos a Levíticos, y ahí en Levíticos nos dice, ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura. O sea que aquí, si vamos al Antiguo Testamento, tendríamos que eliminar la levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna cosa miel, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Pablo dice en 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. O sea, no está hablando literal de la levadura Pablo, está diciendo de una forma
simbólica, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahora ya la Pascua es Cristo, ya no es sacrificar animales, que era en el Antiguo Testamento, ahora no, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con esa vieja levadura, o sea, bajo la ley, ni con la levadura de malicia, que es nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza, sino con panes sin levadura, y ahí viene de sinceridad y de verdad. O sea que los mismos tres elementos que estaban en el Antiguo Testamento están hoy vigentes. La sangre derramada ahora de Cristo, que era tipo de expiación. Las hierbas amargas simbolizaban los sufrimientos de un pueblo cristiano porque veían en aquel tiempo las almas que se perdían. Y el pan sin levadura, que representa la pureza, para nosotros significa una vida en santidad. Santidad no es tener aureola, sino una vida en santidad significa apartarse del mundo, apartarse de lo que el mundo ofrece, vivir para Cristo. Eso es lo que significa la vida en santidad. Y la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir que cuando tú estás viviendo en el mundo, no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿cuáles eran las circunstancias emocionales que le rodeaban a Jesús esa noche del jueves? Dije circunstancias emocionales. Acuérdense en que Jesús el jueves era 100% hombre. Por eso Jesús, cuando fue a Getsemaní y vio a sus discípulos durmiendo, le dijo, ni una hora pueden velar conmigo. ¿Qué hacen durmiendo? Es increíble de pensar que esos 12 discípulos, 11, porque Judas ya se había ido para buscar a los soldados romanos para entregarlo, estaban durmiendo, y eso simboliza la iglesia hoy en día. Estamos casi por celebrar el evento más importante de toda la historia. Sin embargo, miremos esto, y me imagino que el viernes que viene, ¿cuántos vendrán? No sé. Esos 11 que estaban durmiendo es la iglesia hoy en día. Es la realidad de la iglesia de Jesucristo hoy en día, porque la iglesia está tan ocupada en otras cosas. Y yo les aseguro que hoy, en esta época que vivimos y en esta generación nueva, yo no sé cuántos se acordarán que estamos cerca de la Pascua, cerca de celebrar el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Me imagino que no te has olvidado de tu cumpleaños, de tu aniversario, pero ¿cuántos se acordarán de esto? Acá, circunstancias que rodeaban a Jesús emocionalmente. Acuérdense que Jesús, siendo 100% hombre, como dije antes, fue perseguido, de acuerdo a Isaías, despreciado, fue burlado, se sintió un extraño dentro de su propia familia. A los suyos fue y los suyos no lo recibieron, lo ignoraron. O sea, como un ser extraño, como alguien, ¿quién eres tú? Extraño en la política de ese país. Los romanos no lo aceptaban, los judíos. ¿Quién es este Jesús? Es un intruso. O sea que en la política no calificaba a Jesús, menos en la religión. Extraño en la cultura. Se vestía de una forma extraña porque él usaba su bata ahí blanca y diferente a otros. Se vestía en una forma extraña también. Extraño en la iglesia porque él se aparecía en las sinagogas y les hablaba a los judíos y los judíos nada. Era extraño la forma de hablar de él. O sea que la gente lo miraba y me imagino. Extraño con sus discípulos porque los discípulos no le entendieron. Acuérdense que los discípulos en aquel tiempo no tenían el Espíritu Santo. Durmiendo ahí, señales de que nada les redarguía a los discípulos. No estaban pensando en realidad el evento, el sacrificio que iba a llevar Jesús a favor de ellos, a favor de nosotros. Y es lo que hoy la iglesia, me imagino yo, que ignora. Pero otra circunstancia más importante le rodeaba a Jesús el jueves. Y era el juicio de este mundo se iba a llevar a cabo. En Juan lo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
O sea que la muerte de Jesús, ese sacrificio de Jesús, iba a ser la sentencia de vida o muerte para muchos. Porque nosotros decimos ser hijos de Dios o ser cristianos. ¿Y cuántos dicen hoy en día yo soy cristiano, pero no nacieron de nuevo? O sea que la humanidad entera va a ser juzgada solamente por lo que piensa de la muerte y la resurrección de Jesús. Acuérdense que la muerte y la resurrección, el creer en eso, nos hace a nosotros entender lo que es la vida eterna. ¿Y cuántos hoy en día tenemos miedo? Dije tenemos, porque todos tenemos un poco de inseguridad de morirnos. Yo cuando ustedes se vayan, yo voy a ir al funeral de ustedes lástima que no van a poder venir al mío, pero sí tenemos miedo, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos miedo? Si aquí viene la seguridad de la vida eterna, en este sacrificio, en esta muerte y en esta resurrección. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si la religión tradicional son cristianos? ¿Si los judíos son cristianos? ¿Si estos budistas son cristianos? ¿Si las religiones del mundo, el Islam, cómo nos damos cuenta nosotros si son cristianos? Y Pablo lo dice en 2 versículos aquí, fácil en Romanos, que nos hace a nosotros identificarnos con el cristianismo. Porque Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí viene la parte clave, serás salvo. O sea que acá no es que yo nací en un hogar cristiano, acá no es que mi papá y mi mamá son cristianos y yo estoy ahí. Acá es un paso que hay que dar, importantísimo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes y a los que nos están mirando a través de las redes sociales, yo sé que quizás hay muchos católicos mirándonos a través de las redes sociales. Dicho está de paso, quiero animarles a que ustedes, si nos están sintonizando, envíen sus ofrendas, sus donaciones al Ministerio Majestad. En pantalla el hermano Felipe saca la dirección donde usted puede enviar sus ofrendas, porque yo sé que lo está mirando desde su casa, tranquilo, cómodo, pero es bueno que usted también ejerza lo que la palabra de Dios, el acto de obediencia de mandar sus diezmos y sus ofrendas al ministerio que le está haciendo de bendición. Pero acá, ¿cuántos católicos? Yo fui católico. ¿Cuántos católicos pensamos que por ser católicos vamos al cielo? Porque hay un purgatorio. Y el católico no confiesa con sus labios. Cree que es religioso. Y otras religiones también. Pero Pablo dice, momentito, espera. Acá hay un paso que todos tenemos que dar. Por eso si hay algunos que son de la religión tradicional, que nos están mirando en algún país, entienda que si usted es católico y no dio este paso, usted es un religioso. Pero eso no quiere decir que tenga la vida eterna. Acá dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá hay un paso de fe que va atado, enlazado con nuestras emociones. Pero no nuestras emociones intelectuales. No es el intelectualismo que funciona acá. Acá funciona la fe en Cristo, no el intelecto, no la mente. Es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Yo a veces escucho a muchos hermanos, yo creo en Dios. Pero Dios está en todas las iglesias. Sí, Dios es universal. Está en todas partes, porque es espíritu. Pero la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Así que Dios esté en todas las iglesias, que quiere decir nosotros, no es así. No es así. Con la boca se confiesa. Yo confieso. Yo creo en mi corazón. Acá, en el momento que el libro de Romanos fue escrito, para que una persona aceptara a Cristo y lo confesara como Señor, resultaba en ese momento una persecución. Acuérdense que Pablo, que era Saulo, mataba a los cristianos. ¿Quién se animaría a confesar
yo voy a aceptar a Cristo, creo que Jesús es Dios, y después me van a matar. Entonces, había un problema en aquel tiempo, sabiendo que los cristianos eran perseguidos, y estos versículos indicaban una verdadera salvación y la obra del Espíritu Santo en una persona, y son raras las manifestaciones externas de la fe cuando la vida está en juego. Pues yo me imagino que si a nosotros nos ponen ahí y vienen ISIS, y estamos 4 ahí, la hermana María Aguilar, la hermana Belina, ahí está la hermana Carmelina, la pastora y yo. ¿Vio? A ustedes no los mezclé. Y viene ISIS y dice, ¿son cristianos? ¿Ustedes creen en Jesús? Si no, los mato. ¿Qué hacemos? La única que dijo que nos mate Belina es la única cristiana. ¡Qué bárbaro! Tremenda esta hermana. Entonces estaba la vida en juego. Pablo decía, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido, ese Dios que ustedes dicen, no, yo lo conozco, pero para conocerlo había que confesarlo. Y cuando uno lo confesaba, ¡pum! O sea que en Romanos 10:10 leemos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el original, en el griego original, conlleva la idea de confirmar, no confirmar a un niño en un bautismo, confirmación. Confirmar con la boca qué dice tu corazón, porque tu corazón se mueve en emociones. Hoy quiero, mañana odio al que quiero. Hoy amo a Jesús, mañana lo detesto. O sea que no tiene que haber un intercambio emocional en lo que uno confiesa. Amas a Jesús, a pesar de lo amas. Es lo que dice Pablo. Y el versículo 13, Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Por eso cuando oramos nosotros, hay algunos que oran, y hoy en día se quitó la oración en las escuelas, y hay algunos que oran hoy, Padre, bendice los alimentos, Dios. Pero tenemos que orar en el nombre de Jesús. Si no mencionamos a Jesús en todas nuestras oraciones, no somos cristianos, porque ahora en las escuelas no se menciona a Jesús. No se puede mencionar a Jesús. Se menciona a Dios. Y algunos también ahora ya no mencionan a Dios. Mencionan ¿a qué? El universo. Gracias al universo. Pero no en el nombre de Jesús. Así que acá estamos viendo quién se arriesga a decir yo soy cristiano. El versículo 14, sin embargo, indica que el que invocar el nombre del Señor van a ser los redimidos. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice Pablo. ¿Cómo yo voy a decir que soy cristiano y no vengo a la iglesia? ¿Cómo voy a decir que yo soy cristiano y vengo cuando tengo tiempo? Acá esto es importante para que usted y yo meditemos. Esto no es broma. El versículo 2 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se acuerdan que los griegos creían en diferentes dioses? No hay diferencia, dice, entre cristianos y no cristianos, dice Pablo. Pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. O sea, si mencionamos el nombre de Jesús, no es que estoy identificándome con una religión en especial, porque no hay religión creada por Dios. Dios no es religión. Entonces, cuando yo invoco el nombre de Jesús, estoy mencionando la verdadera salvación que es a través de Jesús, no una religión. Y evidentemente rico, como dice la frase rico para con todos los que le invocan, no está hablando de salvación, mientras de aquellos que invocan ya han creído, de acuerdo al versículo, sí. O sea que Romanos 10:9, para finalizar lo que estoy tratando de explicar, no está estableciendo una confesión pública como un requisito para la salvación, más bien está afirmando que cuando alguien confiaba en Cristo y lo confiesa como Señor, iba a saber que la persecución iba a venir. Yo no sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado. Cuando yo acepté a Cristo, hace 42 años atrás, la primera que dijo,
algo negativo hacia mi persona fue mi mamá. Los pentecostales te lavaron la cabeza. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo me había sacado el reloj, me había sacado el anillo. Yo trabajaba en machine shop y me molestaba, no podía, era peligroso. Y cuando mi mamá me miraba que no tenía reloj y anillo, me dice, ¿viste? Te lavaron la cabeza los pentecostales. A Jesús le hicieron lo mismo. Entonces nosotros la primer persecución que tuvimos, y si usted no la tuvo, no es cristiano. Mire lo que le digo. Si usted no tuvo esa persecución, no es cristiano. ¿Sabe lo que yo le dije a mi mamá cuando mi mamá vino a visitarnos la primera vez? Pusimos un sign en la puerta de la casa suya, no de la nuestra, porque usted nos vende la casa, si digo de la casa suya, de la nuestra. Pusimos un sign que dijimos, el que traspasa esta puerta no fuma. Y mi mamá llegó de Argentina fumando. Y cuando llega mi mamá, la paro ahí y le digo, mirá lo que dice acá. De acá para adelante no podés fumar. A mi mamá le dije eso. ¿Usted se anima a su madre a decirle eso? Ah, no, pastor, pero es mi madre. Me decía un cristiano cuando nos convertimos y lo fuimos a visitar y le presentamos el plan de salvación y tenía la mamá de 80 años. Y yo le dije, hermano, su mamá se muere hoy y se va al infierno. Porque en aquel tiempo yo era medio bruto, todavía sigo siendo un poco bruto, pero no tanto. Y me dice el hermano, usted me está diciendo que mi mamá, 80 años, es una santa, mi mamá. Es una santa. Me decía el hermano. Y yo le dije, será una santa, pero no aceptó a Cristo, no conoce al Señor, se va al infierno. ¿Sabe qué hicieron esa familia? Se fueron de la iglesia, no vinieron más. Nosotros éramos líderes en la iglesia. Los echamos, se enojaron. Se enojó el hijo, porque yo le dije que la mamá no era santa. Ahora, ¿usted se atreve a enfrentar a su mamá y decirle, no pasas de acá a menos que dejes el cigarrillo afuera? Ah, ¿qué pasó? No, pastor, si cuando hacemos una fiesta de cumpleaños invitamos a todos y le damos al six-pack. Usted no sabe que si usted es cristiano, ya tiene que relacionarse con los cristianos. Y si va a hacer una fiesta, tiene que hacer una fiesta cristiana. No puede ser una fiesta con cerveza, con bebida, invitar a su hermano alcohólico, al otro drogadicto, al otro... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Usted tiene que invitar a sus hermanos. Ah, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con los pastores Pablo y Irene Precioso que no eran pastores? Toda nuestra familia se enojó, nos dejaron, nos hicieron de lado. ¿Usted qué cree que el apóstol Pablo fue al calabozo y cada vez que entraba en una ciudad iba preso? ¿Por qué? ¿Usted quiere jugar en dos lugares? ¿Quiere jugar para el Barcelona y para el Real Madrid? ¿Quiere ser Ronaldo y quiere ser Messi? No. Aquellos que son salvos confiesan a Cristo como Señor porque Él ya ha plantado la fe en los corazones de uno. Y como con el bautismo y todas las buenas obras, la confesión pública no es un medio de salvación porque el bautismo nos salva. Pero hay algunos hoy en día que ni han pasado por las aguas del bautismo. Hace rato que no levantamos esto y bautizamos. Y hace rato que yo no les pregunto a ustedes, ¿son todos bautizados en agua? Qué problema, ¿eh? Y no estoy diciendo que si usted no es bautizado no va a ir al cielo. Estoy diciendo que usted no cumple el segundo mandamiento que dice la palabra. Creer y bautizarse. Por eso es muy importante la confesión y la declaración de fe que Pablo hace en Corintios. ¿Por qué? Porque el juicio ese de absolución llegó para este mundo. Es un juicio. ¿Es blanco o negro? ¿Creo o no creo? ¿To be o no to be? O sea que Cristo en la cruz del Calvario
se va a interponer entre un Dios justo y una raza pecadora, en la cruz. Y a pesar de que Jesús en la cruz, Él dice, Padre, perdónalos, pero no queda ahí la cosa. Él dice en la cruz, Padre, perdónalos, y después sigue lo demás, porque no saben lo que hacen. Mi pueblo perece porque son ignorantes, dice la palabra. No, no lo dice así, yo lo digo así. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué pasa cuando Cristo fue a la cruz? ¿A quién vence? Al diablo, a Satanás. Y los poderes de las tinieblas iban a ser condenados. O sea que Jesús vaya a la cruz. Hay un montón de cosas que allí sucedieron antes de la cena. ¿Qué pasó durante la cena? Antes de la cena. ¿Qué pasó antes? Vamos a ir antes primero. En Marcos 14, pasaje paralelo, dice, es un pasaje paralelo. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ahí estaba Judas. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Jesús menciona en la última cena que uno lo iba a entregar. Aquí ocurrió como en el hogar en el cual un matrimonio tiene 12 hijos y uno de ellos toma una piedra y rompe un vidrio. Y el padre le dice, ¿quién fue? Usted tiene 12 hijos. Pregúntele a 12 hijos quién rompió el vidrio. Nadie fue. Nadie fue. Lo mismo nos pasa a nosotros los adultos. ¿Quién en esta semana hemos metido las manos en cosas sucias? Nadie fue. ¿Verdad? ¿Quién hemos hablado en esta semana malas palabras? Nadie fue. ¿Quién le hemos sacado esto? No, el dedo. Yo hago el corazón, pero a un chino que pasaba acá y casi me mata. Nadie fue. ¿Verdad que nadie fue? De 12 hijos, nadie fue. Con los discípulos pasó lo mismo. Alguien rompió con una traición la amistad que tenían con Jesús, pero nadie fue. Ahora uno nunca sabe cuándo puede ser traicionado, ya que la persona hipócrita, vamos a decir así, que estás alrededor tuyo, te quiere sacar el mayor jugo posible, y el día que no te pueda sacar algo, te traiciona. Es lo que está pasando ahora en este país, ¿verdad? Con lo que estamos viendo con el presidente y todas las cosas que está pasando. Jesús tiene una buena respuesta para el que lo traiciona a él. Mire lo que dice en Marcos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay, diga hay, de aquel hombre, porque en Jesús, que es el Hijo del Hombre, en su humanidad, es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué pasó entonces durante la cena? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre. La copa simboliza la sangre de Jesús. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero ahí viene la confusión, que algunos llegan a la iglesia el primer domingo de cada mes
para servirse de la copa y piensa que el servirse de la copa queda limpio de todo pecado. Es lo mismo que en la religión tradicional, uno va al confesionario a confesarse con el sacerdote le da que rece 30 Ave Marías, 40 Padre Nuestro y se siente libre de pecado. Bueno, algunos de nosotros llegamos los domingos, el primer domingo de cada mes, tomamos la copa, ¡pum! Es como tomar un diurético, no, un purgante. Tomo un purgante, voy al baño y estoy libre de pecado. Y no es así, no, que muchos creen eso. Muchos toman este versículo literal, así como dice. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, del vino, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. O sea que Jesús toma el pan, tomad, comed, que significa acepten a Jesús, tal como Él se lo ofrece. O sea que recibió el sacrificio del Calvario. Apruébenlo, sométanse a Cristo crucificado. En otras palabras, acepten la voluntad de mi Padre en mi persona, estaba diciendo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Él y yo uno solo somos? Y Jesús está diciendo, acepten la voluntad del Padre a través mío. Pero ¿quién lo entendía? Y después dice, beban de ellos todos. ¿Y qué significa? Jesús le estaba diciendo, en el Antiguo Testamento matábamos cordero, la sangre del cordero limpia, la sangre del cordero limpia el pecado del mundo. Antes se mataba un cordero, ahora no es necesario matar un cordero, dice Jesús. Y algo importante ocurrió después de cenar. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús y sus discípulos cantaron después de la cena. ¿Y esto qué me muestra a mí? En un momento que Jesús tiene que ir a la cruz, se pone a cantar. Eso me muestra a mí que en los momentos más difíciles que nosotros estamos pasando, en vez de estar cantando y alabando a Dios, estamos diciendo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? Yo no sé si te acuerdas lo que le pasó a Pablo y Silas en la cárcel. A veces nosotros no entendemos el plan de Dios y por qué Dios permite que alguien vaya a la cárcel. Pablo y Silas eran santos, sin embargo fueron presos. ¿Y qué hicieron en la cárcel? La cárcel de aquel tiempo era un cepo. Empezaron a cantar. Y porque ellos cantaban, el carcelero y toda su familia se convirtió. La pregunta que yo te hago, en tu trabajo donde tú estás, ¿cantas? ¿En tu casa cantas? Cuando te estás peleando con tu esposo o tu esposa, ¿cantas y alabas a Dios? Porque si no cantas, te voy a hacer otra pregunta. Ahora ya sabes por qué nadie se convierte en tu familia. No haces broma, no cantas, no te ríes, estás así. Y todavía te preguntas por qué nadie se convierte. Es fácil saberlo. ¿Qué pasó después de la cena? Después de la cena, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Alguien tiene sueño por ahí? Está bien, basta que no se duerma, que bostece es permitido, lo que no es permitido es dormirse. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Pero qué decíamos hoy? ¿Qué dices tú, Manuel?
pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ahora dice, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cansados, trabajé toda la semana. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Y sabe qué significa Getsemaní? Afrenta de afecto. Lugar donde se trituraban y prensaban los olivos para sacarle aceite. Eso era Getsemaní. Y Jesús en Getsemaní, ¿vieron que le salió sangre? Fue triturado. Lo pasaron por una licuadora, parecía así, no literal, pero la sangre le brotaba. Pero ahí se cumplía el principio, solo el principio, de la profecía de Isaías. ¿Cuál era eso? Isaías 53, usted sabe la historia de Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, never, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de aquellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus o por los transgresores. Ahí vemos en Getsemaní triturado simbólicamente por los pecados. Y los mismos que habían sido testigos de su transfiguración, mire que esto es importante, preste atención. Iban a ser testigos de su sufrimiento. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro, acuérdense que Pedro, Jacobo y Juan parecían los hijos preferidos de Jesús, pero no era así, pero parecía. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Los mismos que habían sido testigos de su transfiguración iban a ser testigos de su sufrimiento. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Porque a mí me dijeron, si tú aceptas a Jesús, nunca vas a tener problema en tu vida, tu relación con tu esposa va a ser excelente, tus hijos van a estar al lado tuyo hasta que te mueras y te van a enterrar en un cementerio rico y nunca van a usar tu dinero. ¿Qué pasó? ¿Verdad que
nos dijeron a todos que ser cristiano cambia nuestra vida. Vamos a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y resulta que no resultó así. Después de unos años empieza que nos duele la rodilla, tenemos artritis en todo el cuerpo. La vieja se nos fue con otro. ¿Sabe? Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Si sufrimos, diga, si sufrimos, si sufres los achaques, si sufres los dolores que tienes en tu cuerpo, si sufres las pruebas que pasas, si aprendes a aguantarlas, qué difícil. ¿También reinaremos con Él? Si le negáramos, ¿cómo le negamos? ¿Cómo le negamos al Señor Jesús? Abelina, ¿cómo le negamos? ¿Cómo le negamos? A ver, dime, tú que eres una erudita en la Escritura. Hermana Carmelina, ¿cómo le negamos? No, ya sabemos eso. Carlitos, ¿cuándo le negamos? ¿O cómo? Fácil, recién lo dije. Cuando no aguantamos el sufrimiento y nos quejamos. Pregúnteme a mí a las 7 de la mañana cuando yo me levanto y mi cuerpo está, si no me quejo. ¿Usted no se queja? ¿Hay algo de lo que no nos quejamos? Ahí lo estamos negando. Yo creo que nos quejamos más los cristianos que los que no son cristianos. Los médicos dicen que es muy posible que a Jesús se le explotaron los vasos sanguíneos ahí en Getsemaní por las gotas de sangre. Pero estando en agonía, mire, estando en agonía, oraba más intensamente. Yo no me puedo identificar con Jesús. Soy muy impaciente. ¿Y usted? ¿Qué hace usted, mi hermana, cuando se enoja con su esposo? Llama a su mamá. Mamá, me enojé con Carlitos. Tú no sabes lo que me hizo Carlitos. No tú, Carlitos, no tú. Tú no sabes lo que me hizo Carlitos. O llaman a sus hijos o a sus hijas. Ay, ese padre que tú tienes, que ni sé si es tu padre, porque no me hice el ADN, pero me lo voy a hacer. Me tiene enferma. Enferma. Tú no sabes lo que me hizo hoy tu padre. Y mamá le dice, ¿qué te hizo papá? Estábamos por comer y no oró. Comió, empezó a comer y no oró. Se olvidó de orar. ¿Saben que Jesús en Getsemaní oró 3 veces? Y termino con esto. Y cuando él vio que sus discípulos estaban durmiendo, cuando él vio que su familia lo había negado, cuando él vio que el Padre, ¿se acuerdan en el Salmo 22? Dice, ¿por qué me abandonaste? Cuando él dijo todas estas cosas y la pensó, en su humanidad Jesús la pensó. Dice que ahí oró 3 veces y se le apareció un ángel. Wow. Dice, se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerse. Le puso hermana María Aguilar una B12, una B12. Acá. Vitamina B12. Y le dio fortaleza. Un ángel le apareció. ¡Qué bárbaro! O sea que el Padre no le quitó la responsabilidad a Jesús, sino que lo fortaleció. ¿Y por qué lo fortaleció? Porque tenía que ir a la cruz. ¿Qué crees que porque estamos aquí nosotros hoy? ¿Sabes por qué? Porque nos espera eso. Y si tú no entiendes que tienes que ir ahí, ¿y sabes una cosa? Algo que nos enseña Jesús y que nos enseñó, y a mí me falta mucho aprender eso. ¿Verdad que para no abrir tu boca tienes que decirle, Señor, quítame la vista, no quiero ver a nadie? Porque en cuanto veo a la gente, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? ¿Verdad? En cuanto abro los ojos, mejor cierro los ojos. Por eso cuando oramos, cerramos los ojos y no miramos la cara de nadie. Y eso hizo Jesús. Y el ángel vino, como el hermano Manuel va a venir ahora, a tocar algo, y lo fortaleció. Pero lo fortaleció para que lo que el Padre le había dicho se cumpliera. Para lo que Isaías había dicho tantos años atrás se cumpliese. Y tenía que ir a la cruz. Vente, varón. Vente a ayudarme a cantar. Te voy a cambiar el nombre, te voy a llamar Marcos Witt hoy. Cantaste cantos de alabanza. ¿Cómo era el primero que cantaste de alabanza? ¿Hoy? O el maestro de Galilea. Mire, se trajo unos cantos nuevos hoy. Una cadena nueva. Está progresando Marcos Witt. Manuel Gerino Marcos Witt, alias Marcos Witt. Póngase de pie y mire, si usted llega a faltar el viernes que viene y el domingo, no, eso yo no lo dije, tú lo dijiste. Yo no acuso. Solamente doy a entender que si usted no viene el viernes que viene y el domingo, el domingo a la mañana tenemos comida, el otro, no el otro. Estamos celebrando resurrección con comida, así que nadie va a faltar. Hasta el hermano Felipe con el perico se va a venir de Guatemala. A las 8, Felipe. El domingo que viene tenemos, no el otro. Celebramos resurrección con los hermanos de gracia. De gracia recibiste, de gracias demos. Amén. Pongámonos de pie y vamos a alabar a Dios. ¿Alabamos a Dios? Me gustó ese canto que cantaste al principio. A ver cómo es. Vamos, a ver cómo es. Vamos. A ver. El maestro de Galilea está pasando por aquí. 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 Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Recibe la bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El
maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que te toque, 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 y déjalo que te toque. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que te toque, 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 como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, 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 que quema. Así, y así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, y así se alaba Dios. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema, quema, que 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 quema. Bien. Aleluya. Amén. Linda cadena. Señor, te damos gracias por el gozo que tú traes en nuestras vidas. Danos un buen descanso en esta noche. Queremos meditar en tu palabra. Especialmente pedirte perdón porque muchas veces nos identificamos como esos discípulos que dormían, que ignoraban la importancia del sacrificio tuyo. Perdona a tu iglesia. Perdónanos, Jesús. Porque nuestra indiferencia, la del mundo hoy, es tan grande, que yo sé que a ti te duele. Por eso esa sangre que brotó de tus venas fue producto de ver a esta generación adúltera y pecadora ignorar lo más importante, que es tu sacrificio en la cruz. Perdona mis faltas, perdona mi indiferencia, perdona muchas veces mi hipocresía. Límpiame con tu preciosa sangre. Limpia tu iglesia. Tú vas a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Tu iglesia. Señor, ahora al despedirnos, llévanos con tu paz, con tu bien, a nuestros hogares,
al techo que tú nos diste para descansar. Prepáranos en esta última semana, porque tú vas camino a la cruz. Prepara nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Doblega nuestro orgullo. Haznos humildes para que podamos apreciar más el sacrificio de Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, salude a 2 o 3 y el domingo a las 8 venga a orar, 8:50 el primer servicio y a las 10:50 el segundo servicio. Dios le bendiga. Un canto solo de despedida, de alegría, en los tobillos o en la rodilla, a ver si sale. Yo no quiero a los tobillos, vamos. Yo no quiero a las rodillas, vamos. Aleluya. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo no quiero a los tobillos, tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Yo no quiero a los tobillos, tampoco a las rodillas. No quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Dios le bendiga. No se olviden de sus cinturones. Dios le bendiga.